días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 9:12 de la mañana del día 6 de mayo del año 2024. Vamos a continuar con nuestra agenda prevista para el día de hoy. Y tenemos la lectura de la ponencia por parte de la doctora María Zavala en relación al procedimiento disciplinario 007-2023, seguido al señor Wilber Nastaní Mejía Costa, por su actuación como juez supernumerario del primer juzgado de investigación preparatoria de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Doctora María, puede dar inicio a su ponencia en el momento que estime pertinente. Le escuchamos. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Apreciados colegas, procederé a oralizar las partes relevantes de la ponencia que bajo la forma de proyecto de resolución ponga a consideración del Pleno de la Junta Nacional de Justicia correspondiente al proceso disciplinario 007-2023 JNJ que ha enunciado el señor presidente. Previo análisis de los actuados y del informe de instrucción de la miembro del Pleno de la JNJ y en este yo de Ñeco, el citado proyecto se ha elaborado en el siguiente sentido. Como antecedentes tenemos que el 9 de mayo del 2016, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Amazonas remitió el oficio 2352-2016 a la Jefatura de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA Amazonas, junto con copia de la página 9 del diario Correo publicado en Lambayeque del 7 del referido mes y año, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto de la aparente inconducta funcional del juez supernumerario de Utcubamba, Walter Neptalí Mejía Costa. En la mencionada página se consigna: liberan a implicados en cero corrupción. Se afirma que por disposición del juez Mejía Costa del Juzgado de Investigación Preparatoria de Utcubamba, fueron excarcelados el día de ayer los presuntos miembros de la organización criminal Cero Corrupción, que operaba en el distrito de Chirinos, Cajamarca. Había declarado fundado el habeas corpus que presentó la defensa de los procesados José Abanto Huicán Chávez, exfuncionario, y Sonia Maribel Adriancén, exproveedora, dejando sin efecto la prisión preventiva que les impuso el juez Orlando Pari González del Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén. Además, llamó la atención que un juez de Utcubamba se aboque y estime un habeas corpus contra un magistrado de la provincia de Jaén que pertenece al distrito judicial de Lambayeque. Efectuadas las investigaciones en el órgano de control, finalmente, por resolución del 25 del 30 de junio del 2021, la Jefatura Suprema de ONMA propuso a esta Junta Nacional de Justicia que se le imponga la medida disciplinaria de destitución al investigado, siendo que su propuesta fue remitida y por el presidente del Poder Judicial el 9 de enero de 2023 y el 11 de abril de 2023 el Pleno de esta Junta Nacional de Justicia, mediante resolución 351-2023 JNJ, resolvió abrir procedimiento disciplinario al señor Mejía Costa. El cargo es por haber presuntamente vulnerado el deber de impartir justicia con respecto al debido proceso, en su expresión de la motivación de resolución consagrado en el artículo 139.5 de la Constitución, al emitir la resolución número 3 del 29 de abril de 2016 en el expediente 148-2016, declarado fundada la demanda de habeas corpus, toda vez que no había realizado un mayor análisis justificativo sobre la procedencia de las alegaciones del solicitante del habeas corpus. Menos aún advertiría que hubiera expresado las razones por las cuales consideraba que se habrían vulnerado los derechos fundamentales protegidos, ni señalado por qué consideró que se habría transgredido el deber de motivación y el derecho a la tutela procesal efectivas en las resoluciones expedidas en el expediente judicial que motivó la interposición del proceso constitucional. Con dicha conducta, el magistrado habría incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, y en observar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. El investigado Mejía Costa hace su descargo el 26 de mayo mediante el escrito que se anexa al expediente, alegando lo siguiente: que la emisión de la resolución del 29 de abril de 2016, mediante la cual declaró fundado el habeas corpus solicitado en el expediente 148-2016, fue posiblemente un error, pero sin dolo o acto deshonesto.
También refiere que por los mismos hechos se ha sido investigado hasta en 3 oportunidades, existiendo un proceso archivado por prescripción y otro con sanción sobre estos. Por resolución 1 del 12 de agosto, recaído en la queja 1839-2016, Amazonas, la jefatura adjunta de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de OCMA dispuso: 1. Acumular la queja 1886-2016 Amazonas a la queja 1832-2016. Y 2. Declarar improcedente respecto del caso A. Y 3. Iniciar la investigación respecto del Teral B. Finalmente, en la investigación 1832-2016 se pidió la resolución 11 del 18 de noviembre de 2020, la cual se pronunció sobre el trámite del expediente 148-2016, motivo por el que se le impuso la sanción de multa del 5% de su remuneración mensual total. Además solicita, por ello, que se le aplique el nebis in idem. Como medios probatorios contamos con la investigación definitiva de 1731-2016 de Amazonas, son 3 tomos, y el cuaderno de apelación del mismo expediente, también que consiste en 3 tomos. Sobre el informe de instrucción, que obra folios 1191 a 1208, a cargo de la doctora Inés de Ñeco, propone aceptar la propuesta de institución formulada contra el referido investigado. Pese a que fue debidamente notificado, Mejía Acosta no asistió a la audiencia virtual, como aparece de la constancia de folios 1217. Análisis. Sobre el nebis in idem, el señor Mejía Acosta ha solicitado se aplique el principio de nebis in idem recogido en el artículo 284.11 del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Al respecto del estudio de autos, podemos verificar que con el reporte del seguimiento de expedientes obtenida del Sistema Integrado de OCMA, el 11 de noviembre de 2019, se establece que contra el administrado se tramitan 4 procesos disciplinarios: el expediente 0038, el expediente 00124, el 00154, el 00123. En todos aquellos se identificó al investigado con su nombre completo de Wilder Neptalí Mejía Acosta. Recibidas las copias solicitadas a la ODECMA Cajamarca de la investigación preliminar 124-2016 seguida contra el referido, caso del cual deriva el presente proceso disciplinario, se establece que, por resolución 1 del 11 de julio del 2016, ODECMA Amazonas decidió el inicio de investigación preliminar contra el entonces juez supernumerario. Los hechos de este caso se relacionan a la publicación efectuada el 7 de mayo en el diario Correo. El 10 de junio de 2018, el magistrado investigado emite un informe opinando porque se deslinde la responsabilidad del abogado Neptalí Mejía en el ejercicio del cargo de juez supernumerario, y por resolución 12 del 26 de agosto, ODECMA Amazonas declaró la prescripción de oficio de esta investigación preliminar. Señala en el fundamento 3.2 la facultad de ODECMA para poder abrir proceso administrativo disciplinario que duró hasta el 29 de abril del 2018, proceso que aún se encontraba en la unidad de investigación y visita de ODECMA. De lo cual resulta que no existe el nebis in idem material que se denuncia, toda vez que al declararse la prescripción de la acción por ODECMA Amazonas en la etapa de investigación preliminar, no se formalizó un proceso administrativo disciplinario. En consecuencia, no se da el supuesto exigido ser sancionado 2 veces por el mismo hecho, a lo que se agrega que antes que ODECMA Amazonas considerara que se archive por una supuesta prescripción en la investigación preliminar 124-2016, mucho antes de emitirse la precitada resolución 12 y 13 por ante la ODECMA de Amazonas en la investigación preliminar 124-2016, como se ha señalado anteriormente por los mismos hechos imputados al investigado a instancias del Ministerio Público de OCMA, habían instaurado un procedimiento disciplinario por resolución 7 del 15 de marzo de 2018. Como también se ha mencionado anteriormente, las precitadas actuaciones disciplinarias dispuestas oportunamente por OCMA se desarrollaron en el marco de la investigación definitiva 1731-2016 Amazonas, y en dicho procedimiento, la magistrada sustanciadora de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de OCMA, por informe del 11 de abril del 2019, incluso propuso la destitución del investigado antes que la ODECMA Amazonas dispusiera archivar su precitada investigación preliminar. Es decir,
En este caso disciplinario tramitado por OGMA, se realizaron actuaciones válidas que avanzaron hasta generar este proceso disciplinario 007-2023, el que no se ve afectado en modo alguno por las presentadas actuaciones de la ADECMA Amazonas. Asimismo, el artículo 23 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de OGMA señala que concluido el plazo de investigación preliminar, cuya excepcionalidad también precisan, se decide, de ser el caso, la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, pero en la mencionada investigación 124-2016 nunca se arribó a esa etapa de apertura, a la que sí arribó la OGMA, que dispuso abrir un proceso disciplinario oportunamente, por lo que este caso, lo reiteramos, no podía verse afectado por una IP inconclusa tramitada ante la ODECMA Amazonas. Además, la invocación de los 3 procesos disciplinarios referidos en la mencionada resolución del Pleno 128-2022 del 14 de octubre, dictada en el proceso 48-2021, acumulados a los procesos 78-2021 y 82-2021, en el cual anteriormente se impuso al abogado la medida disciplinaria de institución por su actuación como juez de primer juzgado de investigación preparatoria de Octubamba de la Corte de Amazonas, versan sobre hechos distintos a que es materia del presente proceso disciplinario. En efecto, en los procesos disciplinarios acumulados se alude a irregularidades en la tramitación de 3 procesos de habeas corpus tramitados por el mismo investigado como expediente 134-2016, 2006-2016 y 231-2016. En cambio, en el proceso del habeas corpus gestionado en el proceso 007-2023, si bien también se infirió en el trámite del mismo expediente judicial 001-2016, dicho proceso de habeas corpus no solo no formó parte del presentado proceso acumulado, por cuanto en este caso se trata de un habeas corpus tramitado como expediente 148-2016 y en favor de personas distintas a las antes mencionadas. Es así que la actuación cuestionada al investigado en este proceso disciplinario 007-2023 está referida a sus actuaciones en el proceso de habeas corpus signado como expediente 148-2016, tramitado en favor de José Abanto Puicán Chávez y Sonia Maribel Adriancén, en una demanda que no solo se dirige contra el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Jaén, sino también contra los integrantes de la Sala Penal Vacacional de Jaén. Es decir, es un expediente de habeas corpus distinto a los antes referidos, en favor de personas distintas, y además también incorpora como parte demandada a los integrantes de una sala superior, por lo que las diferencias entre este proceso disciplinario 007-2023 y el antes mencionado, que acumuló a los procesos 048-2021, 78-2021 y 82-2021 son notorias. Por lo expuesto, debe declararse la improcedencia de la aplicación del principio de nevis in idem en lo que postula el investigado. Sobre los hechos relevantes al caso relacionado al fondo del asunto, el proceso de habeas corpus 148-2016, que fue tramitado por el investigado objeto de análisis en este proceso disciplinario, tuvo como antecedente relevante lo siguiente: la resolución 2 del 2 de febrero del 2016, emitido en el segundo juzgado de investigación preparatoria de Jaén, que dictó 18 meses de prisión preventiva contra José Abanto Puicán Chávez y Sonia Maribel Adriancén, expediente seguido a Juventino Sardón Gómez Torres y otros por el delito de peculado doloso, y otros en agravio de la Municipalidad Distrital de Chirinos. Decisión que fue confirmada por resolución de vista del número 3 del 24 de febrero de 2016, expedida por la Sala de Apelaciones de Lambayeque. Contra las precitadas resoluciones, el abogado José Felipe Puicán Chávez interpuso demanda de habeas corpus, fecha de recepción 6 de abril del 2016, siendo admitida por el juez Mejía Cosa mediante resolución 1 del 7 de abril de ese año. Y con resolución 3 del 29 de abril del 2016, el administrador dictó sentencia y declaró fundada la denuncia, la demanda de habeas corpus por los considerandos que se han transcrito en el fundamento 35.3. Apelada la referida resolución, fue declarada nula por la instancia superior. Posteriormente, el 4 de abril de 2017, el Tribunal Constitucional emitió auto en el expediente 05606-2016, por el que declaró improcedente recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución de vista de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua, por escrito de descargo del 26 de mayo del
año 2023, el investigado sostiene que la emisión de la resolución 3 del 29 de abril, mediante la cual declaró fundado el habeas corpus solicitado en el expediente 148-2016, fue posiblemente un error, pero sin dolo o acto deshonesto. Análisis de los aspectos sustantivos, como se tiene señalado, se procesa disciplinariamente al administrado por haber incurrido en la falta disciplinaria contenida en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, consistente en no motivar las resoluciones judiciales y en observar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. En los fundamentos 40, 41, se citan sentencias del TC, las consideraciones, de donde podemos concluir que todos los argumentos se pueden subsumir en una sola idea que sostiene la sentencia cuya motivación es cuestionada, que la prisión preventiva dictada se sustentaría solamente en una versión de un colaborador eficaz en proceso de corroboración. Evidentemente, no basta citar una tesis o teoría, sino que la misma debe ser debidamente desarrollada mediante una correcta justificación interna o externa, la misma que no se aprecia en auto, lo que resulta grave cuando el contexto de la decisión cuestionada que afecta a la tramitación de un proceso penal no valora que éste versa en torno a hechos imputados a una presunta organización criminal, lo que exige, por ende, que quien resuelva un proceso de habeas corpus que interfiere en el mismo sea motivado en forma prolija y no en forma insuficiente o aparente. Es de precisar que los otros fundamentos que contiene la sentencia que se examina solo contienen citas de sentencias del TC, de conceptos y referencias al articulado de la Constitución y de otros cuerpos normativos, lo que tampoco constituye una motivación debida, suficiente ni congruente, atendiendo a que la invocación de este tipo de argumentos debe concatenarse en forma clara, concreta, directa y específica con los hechos del caso controvertido, considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar sentencia en el caso Arpiz Barbera y otros de Venezuela, precisó que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar la resolución es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones judiciales en el marco de una sociedad democrática. Nos lleva a concluir que nos encontramos ante un caso de motivación aparente. Se tiene en cuenta adicionalmente a lo expuesto que los señores jueces emplazados con la demanda de habeas corpus a procesar el recurso de apelación también expusieron que se invoque el cumplimiento de la doctrina jurisprudencial vinculante que no estaba vigente al momento en que se inició la prisión preventiva. Sobre estos hechos, los artículos 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal establecen los presupuestos materiales para el dictado de prisión preventiva, así como los conceptos sobre peligro de fuga y peligro de obstaculización. Se advierte de la lectura de lo mismo que el cuestionamiento efectuado por el señor Mejía Costa al emitir la resolución 03 del 29 de abril del 2016 en el habeas corpus 148-2016 estuvo referido a la ausencia del primer presupuesto que existían fundados y graves elementos de convicción, para el cual valora la declaración de un colaborador eficaz y con el solo argumento de que está en fase de corroboración, da por no satisfecho ese presupuesto sin considerar que existían otros elementos de convicción que se han adoptado al proceso y fueron avalados por los jueces al dictar la medida de coerción personal que el administrador anuló mediante un habeas corpus, sobre la que no existe pronunciamiento alguno, razones que apliquen porque no se adecuaron a la exigencia del presupuesto que se examina. Conclusión sobre el cargo imputado. Ha quedado demostrado el cargo imputado y, por lo tanto, que el investigado ha incurrido en la falta muy grave establecida en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Para la duración de la pena, de la sanción, a fin de observar la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo y la infracción y la sanción a aplicarse, debe valorarse el nivel del juez, de la persona, que en este caso es la persona investigada, que cometió las faltas muy graves imputadas en el ejercicio del cargo de juez de segundo nivel, es decir, contando con un elevado nivel de conciencia y conocimiento de lo deber del cargo. En su grado de participación en la comisión de la infracción, en mérito a las pruebas adecuadas, se observa una participación directa y determinante del investigado. En lo que respecta a la perturbación al servicio judicial, la actuación del investigado impactó negativamente en la institución judicial
al haber vulnerado en forma manifiesta y flagrante los deberes del cargo señalados en las imputaciones, causando desprestigio y desconfianza en el sistema de justicia, trascendencia social o el perjuicio causado. Las imputaciones trascendieron mediáticamente, lo que agrava el perjuicio causado al sistema de justicia por las conductas transgresoras del investigado. Sobre el grado de culpabilidad de la persona investigada, revisados los aspectos antes mencionados, así como compulsada las pruebas de obrantes en el procedimiento disciplinario en materia de análisis, se aprecia el alto grado de culpabilidad de la persona investigada que obró con plena conciencia y voluntad. El motivo de su comportamiento determinante no se conoce, pero su comportamiento revela una casi nula vocación de observancia de un deber esencial referido a la motivación como una de las expresiones del debido proceso. El cuidado empleado en la preparación de la infracción no se observa ninguno en especial, lo que no presta gravedad a la falta muy agravada, muy grave acreditada. Situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de autodeterminación de la persona no se aprecia ninguna. En consecuencia, por estos fundamentos, con mucho respeto, propongo al Pleno de la Junta Nacional de Justicia se emita la resolución pertinente con la parte resolutiva en el siguiente sentido. Artículo primero, declarar improcedente la defensa formal del nebis in idem por las razones expuestas anteriormente y asimismo dar por concluido el presente procedimiento administrativo disciplinario abreviado 007-2023 JNJ y aceptar la propuesta de destitución formulada respecto del señor Wilder Neptalí Mejía Costa, juez supernumerario del primer juzgado de investigación preparatoria de Uctubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, al haberse acreditado el incumplimiento del deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la ley de la carrera judicial y la comisión de la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48 de la citada ley, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. Asimismo, se curse el oficio al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y el señor fiscal de la Nación para los fines pertinentes y con sentido de ejecutoriedad a la decisión emitida en el presente procedimiento, se procede a la cancelación del título. Asimismo, se dispondrá la oportuna inscripción de la respectiva sanción de institución por el presidente de la Corte Suprema, con lo demás que contiene la resolución, el estilo de la redacción de este tipo de resoluciones. Muchas gracias, colegas, por su atención. He concluido. Muchas gracias, doctora María Zavala. Concluida la ponencia de la doctora María Zavala, procederemos a debatir la misma y una vez que hayamos concluido, haremos público el sentido de nuestro voto, con lo cual daríamos por concluida la presente diligencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.